El vudú, muchas veces malentendido por el cine y los mitos populares, es en realidad una tradición espiritual profundamente antigua, nacida en África Occidental y llevada al Caribe, especialmente a Haití, durante la época colonial. Pero lejos de ser brujería oscura, su verdadera esencia es el culto de los ancestros, la comunión con las fuerzas invisibles y la búsqueda de equilibrio entre el cuerpo, espíritu y destino. En el vudú los loas, espíritus que actúan como guías, no se adoran como dioses, sino que se honran. Cada loa tiene su personalidad, su ritmo, su color y su manera de manifestarse. Algunos protegen, otros enseñan, otros abren caminos. La gente se comunica con ellos mediante música, tambores, danzas y ofrendas. Es un puente entre el mundo físico y el mundo energético. También existe la figura del Ongan, o la Mambo, los sacerdotes y sacerdotisas que conocen los secretos, los rituales, las plantas y las palabras antiguas. Su rol no es dominar, sino sanar, armonizar y reconectar. El vudú no es maldad, es tradición, es memoria, es un lenguaje espiritual donde los vivos y los muertos se escuchan, y cuando se lo entiende desde adentro, deja de dar miedo y empieza a revelar la sabiduría oculta. Marie Claire dejó Haití con apenas una mochila azul, un par de vestidos y las fotos gastadas de su madre. Tenía 21 años y un sueño simple: trabajar, ahorrar y enviar dinero para que su hermanito pudiera estudiar. Cuando el avión aterrizó en Bogotá, sintió que la ciudad respiraba distinto. Era un aire frío, cargado de oportunidades y de sombras al mismo tiempo. Los primeros días fueron gentiles. Un albergue modesto, compañeros migrantes, olor a café fuerte en cada esquina, pero de pronto la dificultad se hizo sentir. Sin papeles, sin contactos, sin dinero suficiente, cada puerta se iba cerrando antes de terminar la frase. Hasta que un día, sentada en una plaza, una mujer elegante de abrigo rojo y perfume intenso se le acercó. ¿Buscas trabajo, niña? Mi familia necesita ayuda en casa. La esperanza se le iluminó en los ojos. Marie Claire aceptó sin duda. La casa era un palacete moderno en las afueras. Mármol, ventanales, silencio. La familia, los Rojas Cardenas, era de esas que parecen sacadas de una revista de ricos, pulcros y con una sonrisa solo cuando había cámaras. Con ella, la sonrisa nunca apareció. Al principio, Marie Claire creyó que era un trabajo duro, nada más. Pero con los días entendió la verdad. Jornadas interminables, gritos, amenazas de echarla a la calle, retención de su pasaporte y un sueldo que nunca llegaba completo. Dormía en un cuartito sin ventanas y comía lo que sobraba. «Deberías agradecer que te damos techo», repetía la señora Rojas con un tono que helaba los huesos. Una noche, mientras limpiaba el enorme salón principal, sintió un hormigueo en la nuca. Ese hormiguero no era nuevo. En Haití lo llamaban fil invisible, la cuerda invisible, la señal de que un espíritu se acercaba. Marie Claire se quedó quieta. «Man, si se o, si se o, si se o», susurró, pero no era su madre. Era otro tipo de presencia, más profunda, más antigua. Caminó hasta el pequeño baño de servicio, cerró la puerta y abrió su mochila. Entre sus pocas pertenencias había un paquetito envuelto en tela roja, sal negra, hoja seca de mapou y un pequeño colgante de Jercili Danto, la loa protectora de las mujeres humilladas. Las palabras le salieron como un llanto contenido. «Wen pa capa anco, aidem». Encendió una vela hecha con grasa y carbón improvisada, como le enseñó su tía Mambo, allá en la bahía de Gonaives, y comenzó a solicitar ayuda. El aire se volvió espeso. El reflejo del espejo se distorsionó, y entonces lo sintió. Una mano invisible apoyándose en su hombro, suave pero sólida. No era maldad, era fuerza. Esa noche soñó con una pantera negra caminando entre las habitaciones de la mansión, silenciosa, observando.
Cuando despertó, algo había cambiado. No era valentía, era claridad. El día siguiente comenzó como siempre. Insultos, exigencias, órdenes para servir café y recoger la ropa. Pero cada vez que la señora Rojas levantaba la voz, las luces parpadeaban. Cada vez que el señor daba un portazo, un cuadro caía. Y cuando el hijo mayor quiso burlarse de sus ancestros haitianos, la pantera del sueño se materializó por un instante detrás de él. Un destello negro, unos ojos rojos, un rugido inaudible, pero devastador. El chico palideció y retrocedió sin explicación. Marie Claire no dijo nada. Sabía que los espíritus no hieren sin causa, solo equilibran. Pasaron los días y la casa entera empezó a respirar distinto. Las discusiones entre los Rojas Cardenas se intensificaron. Objetos cambiaron de lugar. El clima, antes perfecto y controlado, se volvió pesado. La señora enfermó de nervios, el señor comenzó a enfrentar pesadillas y el hijo mayor no quería dormir solo. Cada uno enfrentaba sin entenderlo la sombra de lo que habían sembrado. Una madrugada, mientras todos gritaban en la planta alta por un espejo que se había quebrado solo, Marie Claire tomó una mochila y se acercó a la reja principal. La pantera estaba ahí, esperándola, igual que en el sueño. Le rozó la pierna y desapareció entre las sombras del jardín. Ella abrió la reja sin miedo. Nadie se dio cuenta de que se iba. Nadie la detuvo. Horas después, ya en un bus que la llevaba a Medellín, para empezar de cero, abrazó al colgante de Jercili Danto. «Gracias», susurró. «Ahora soy libre». Y el vidrio del colectivo por un segundo vio su propio reflejo con los ojos de la pantera, firmes, antiguos, domables. Frank llegó a Chile con una maleta vieja, un abrigo demasiado fino para el frío y una certeza clavada en el pecho. Si se quedaba en Haití, no sobrevivía. Trabajó primero en ferias, luego en construcción, hasta que consiguió un empleo estable como guardia nocturno en una planta industrial en Antofagasta. Era un trabajo solitario, pero pagaban mejor que todos los anteriores, o al menos eso creyó él. La primera semana todo fue normal, rondas, silencio, viento, pero en la segunda semana Fran empezó a sentir algo extraño, un cosquilleo en la espalda, el mismo que sentía de niño cuando su Met-Tet, el espíritu guía de su linaje, se manifestaba. En Haití eso siempre era motivo de consuelo, pero ahí, en un desierto ajeno, ese cosquilleo lo inquietó. En una de sus rondas nocturnas escuchó un susurro detrás de él. No era viento, no era un animal. «Frank», dijo la voz tenue conocida. Se volteó de golpe, pero no había nadie. Sintió un escalofrío profundo. «Papa Legba, Ciseo», murmuró con respeto, temiendo que no fuera su Met-Tet, sino algo mucho más grande. Pero la presencia no respondía, solo lo seguía. Cada noche un paso detrás de él, cada madrugada, una sombra que no tenía forma, pero sin tensión, como si lo estuviera cuidando o vigilando. Con los días el espíritu se volvió inquieto. Golpeteos en las paredes, puertas que se abrían solas, luces que parpadeaban con un ritmo que él reconocía, un ritmo de tambores lejanos, como los de los rituales de su aldea. Pero había algo más, algo que no encajaba. Una noche, mientras revisaba los depósitos, una fuerza invisible lo empujó contra la pared. No era agresión, era urgencia. «¿Quizá oublé?», preguntó jadeando. «¿Qué querés de mí?» El aire se enfrió. Un olor a tierra mojada, imposible en pleno desierto, inundó el pasillo. Y por primera vez vio la forma. Una silueta negra, alta, con ojos como brasa. Era su Met-Tet. Sí, pero transformado. Como si el viaje por el mar lo hubiera desgarrado y vuelto a armar con partes del desierto. Frank entendió el mensaje. El espíritu no pertenecía a Chile y estaba perdiendo su equilibrio. Su tía Mambo, en Jacmel, se lo había advertido una vez. Si un espíritu te sigue demasiado lejos, es porque empieza a buscar un nuevo suelo donde anclarse, y eso puede destruirte a vos también. Tenía que hacer un ritual, tenía que calmarlo, pero no tenía altares, ni velas, ni ofrendas, solo tenía el desierto. Así que esperó a la noche siguiente. En su descanso, tomó la camioneta de la empresa y condujo hasta un punto alejado, donde ya no había luces ni señales. Allí, bajo un cielo que parecía un océano negro de estrellas, dibujó un bebé improvisado en la arena. Es un símbolo torcido, incompleto, pero hecho con devoción.
Encendió un pequeño fuego con papeles de su cuaderno. De su bolsillo sacó una pulsera hecha con semillas de iguagua, regalo de su madre. La puso en el centro del círculo. Metet wen la mande unsao bedwen. Espíritu ni, estoy aquí. Dime lo que necesites. El viento se levantó de repente. Un remolino de arena giró alrededor del fuego sin apagarlo. Fran cerró los ojos. Sintió como la presencia se acercaba, más sólida, más pesada, y entonces lo escuchó. Wen, Pasel, no estoy solo. El corazón le dio un vuelco. La arena tembló. El aire vibró como si un tambor gigantesco retumbara bajo la tierra. Otra presencia emergió, algo antiguo, algo que no era suyo, un loa del desierto. Una entidad que habitaba ese territorio desde antes que aparecieran los pueblos originarios. Un espíritu árido, silencioso, inmenso. El Metet de Fran, debilitado, había llamado a ese espíritu sin querer, y ahora ambos reclamaban espacio, energía y reconocimiento. Fran cayó de rodillas. Pa capab, sevi demet, no puedo servir a dos amos, dijo. El remolino creció. La presencia del desierto surgió sin sonido. Fran tomó una decisión desesperada. Levantó la pulsera de su madre y la partió en dos, ofreciéndola en ambas direcciones. John Powell, mentiquite mí, uno para vos y otro para vos, pero déjenme vivir. El desierto se detuvo de golpe. El fuego se apagó. El silencio volvió. Cuando abrió los ojos el desierto estaba tranquilo. Su Metet se había calmado. La otra presencia simplemente lo observaba, respetándolo. Fran respiró hondo. Esa noche no volvió solo a la ciudad, volvió acompañado por dos mundos. En una casita humilde del barrio Sol Naciente vivía Iveline Lafontant, una anciana haitiana de mirada dulce pero manos firmes, conocida entre todos como Manmi Ive. La gente del barrio acudía a ella cuando el médico no alcanzaba, cuando el alma dolía o cuando los sueños se volvían demasiado pesados para cargar solos. Desde joven había sido mambo, una sacerdotisa del vudú de gran respeto en Haití, y aunque la vida la había llevado lejos, sus espíritus siempre la acompañaban. Pero desde hacía semanas algo inquietante le sucedía. Sus manos temblaban cuando preparaba hierbas y sus visiones eran borrosas, y los loas ya no respondían con claridad ante ella. Cada día se sentía menos conectada, como si una sombra hubiera caído sobre su espíritu. Una noche, mientras dormía, sintió un tirón en el pecho. Soñó con Gersul y Freda, la loa femenina de la belleza y la protección. Su figura brillaba como oro líquido, pero su rostro estaba serio. Iveline, ou pedifos, ou paasa, susurró. Genchoumon, capwe y nejigu. Estás perdiendo tu fuerza por alguien que quiere tu caída. Iveline despertó jadeando. El mensaje era claro. Alguien estaba usando magia negra contra ella. ¿Pero quién? Los días siguientes observó con más atención su entorno. La gente que atendía, los caminos sutiles, las energías que cruzaban las puertas, y todo apuntaba a una sola persona, Nara, su joven aprendiz brasileña. Nara había llegado hacía 2 años y era una muchacha brillante, curiosa, con una sed enorme de conocimiento. Iveline la había aceptado como discípula porque vio en ella la chispa espiritual que solo unas pocas personas tienen, pero también vio ambición, deseo de poder, impaciencia. Iveline quiso creer que podía moldearla, enseñarle humildad, pero ahora comprendía que quizás había abierto la puerta equivocada. Una tarde decidió ir a la casa de Nara. El cielo estaba gris, presagiando tormenta. Golpeó la puerta. La joven la recibió con una sonrisa tensa. ¿Oimanne? ¿A esta hora? Quiero hablar, respondió Iveline, con una calma peligrosa. Entraron. La casa olía a incienso dulce, pero debajo de ese aroma Iveline percibió algo más. Olor a vela negra, a aceite rancio y a rituales mal hechos. En una mesa vio un altar improvisado, y allí, entre objetos desordenados, reconoció algo que la golpeó como una bofetada. Un pañuelo rojo bordado con su nombre, robado de su propia casa, usado para canalizar magia en su contra, con una mezcla de tristeza y firmeza. ¿Por qué me haces esto? Nara bajó la mirada, luego la levantó con una frialdad que nunca había mostrado.
porque usted ya tuvo su tiempo. Yo quiero ser la nueva maga espiritual del barrio, y usted no quería enseñarme todo. Me retenía. Te retenía porque no estabas lista, dijo Iveline. El poder sin disciplina destruye. O me destruye o la destruye a usted, susurró la joven. La tensión se volvió insoportable. Iveline sintió cómo la energía oscura del lugar vibraba, como si un corazón maligno latiera bajo los pisos. Sabía que un enfrentamiento era inevitable. La anciana cerró los ojos. Respiró. Llamó a sus loas con una plegaria antigua. La habitación se iluminó con una luz cálida, rosada, la presencia de Gersul y Freda. Nara retrocedió, pero no se rindió. Encendió una vela negra, marcó un círculo en el piso y comenzó a invocar fuerzas que no comprendía. El aire se volvió un campo de batalla invencible. Las energías chocaron, la luz de Gersuli contra las sombras nacidas del ego. Los tambores ancestrales de Haití resonaron en la mente de Iveline. La joven tembló, pero siguió luchando. «Ese poder no es tuyo», gritó Iveline. «Lo robaste». «Entonces ganaré uno nuevo», respondió Nara, con la voz quebrada. «El tuyo». En ese instante, un rayo cayó cerca. La casa vibró, la vela negra se apagó. La fuerza de Nara se quebró como un vidrio. Iveline dio un paso adelante, no con odio, con compasión firme. Nara, el espíritu, no es un trofeo, no es un arma, es un camino. La joven cayó de rodillas llorando. La loa se retiró poco a poco, dejando la luz natural de la tarde entrar por la ventana. Iveline recogió su pañuelo rojo, tocó el hombro de la muchacha. «Podés volver si soltás esa oscuridad», dijo suavemente. Nara no respondió, solo bajó la cabeza. La anciana se marchó. Esa noche recuperó su fuerza. Y en un sueño, Gersul y Freda sonrió. «Yo soy Gitana Aluka. Cuando el velo cae, las verdades salen a la luz. Y si sigues conmigo y me escuchaste, ya estás adentro del misterio».